Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar con el 502A. Vamos a empezar a concluir el tema de análisis de una función. Ayer hicimos dos ejercicios completos de una función cúbica. Entonces vamos a ayudarles y vamos a trabajar el ejercicio número 7, que es un poco diferente porque el signo de la x cúbica es negativo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando se presenta esa situación. El ejercicio 7, que está en la página 14, dice que f de x es igual a menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 12x menos 5. Entonces tenemos que analizar a toda la función. Y la primera parte del análisis correspondía a la primera derivada. Primero derivamos a la función f' de x va a ser igual menos 2 por 3 menos 6x cuadrada, 3 por 2, 6x más 2. Se deriva la función, se iguala a 0 la derivada y se resuelve la ecuación. Pero como me gusta trabajar con ecuaciones con números más pequeños, me doy cuenta que este lado se puede dividir todo entre 6 y que este también. Y al dividir entre 6 me quedaría menos x cuadrada más x más 2 igual a 0. Puedo resolverla desde aquí. A vale menos 6, B vale 6 y C vale 12. Pero puedo hacer una ecuación equivalente al dividir todo entre 6 y me queda una ecuación equivalente pero con números más pequeños. No siempre se puede hacer, pero cuando se pueda, podemos aprovechar esa parte. Entonces, si no recuerdo cómo se factoriza, puedo irme a la fórmula general. A vale menos 1, B vale 1 y C vale 2. X es igual a menos B más menos B cuadrada menos 4AC entre 2 veces A. Y que X va a ser igual a menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por A que vale menos 1 por C que vale 2. Todo eso entre 2 por menos 1. Sustituyendo para la fórmula general. X va a ser igual a menos 1 más menos 1, menos por menos me queda más, 4 por 2, 8, entre menos 2. X va a ser igual a menos 1 más menos la raíz de 9 entre menos 2. Quiere decir que X es igual a menos 1 más menos 3 entre menos 2. Por lo tanto, la primera raíz de la ecuación sería menos 1 más 3 entre menos 2, que sería 2 entre menos 2, que es menos 1. Y la otra raíz me quedaría menos 1 menos 3 entre menos 2, que sería menos 4 entre menos 2, menos entre menos, me queda más, y 4 entre 2 me queda. Si no sé factorizar o no me acuerdo cómo se factoriza, puedo usar la fórmula general y encontrar los puntos críticos. Menos 2, en menos 1 hay un punto crítico, 0, 1, en 2 hay otro punto crítico. ¿Vamos bien? Yo no hubiera hecho eso de la fórmula general porque es medio desgastante
De hecho, se puede uno hasta equivocar. Yo lo hubiera factorizado, pero me estorba este signo negativo de la factorización. Si me estorba, pues lo quitamos. Menos, y le cambio el signo a toda la ecuación. X cuadrada menos X menos 2 igual a 0. Y sigue siendo la misma, miren. Factorizamos, busco un par de números que multiplicados me den menos 2, pues 2 por 1. Pero que sumados me quede menos 1, menos, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 más 1, menos 1. Quiere decir que X menos 2 es igual a 0, y X es igual a 2, que es este que está acá. X más 1 igual a 0, despejo, y X es igual a menos 1, que es el que está acá. Yo hubiera hecho esto, pues. Pero si no lo recuerdo de álgebra, si no me quedó claro el tema de factorización, pues tengo la alternativa de la fórmula general. Trabajo un poco más, pero llego a donde mismo. Son 5 incisos los que tenemos que contestar. Uno, los intervalos de crecimiento. Y no he empezado a contestarlo porque ya habíamos dicho que una función crece en un punto o en un conjunto de puntos si la derivada es positiva. Por lo tanto, por el contrario, una función decrece en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la primera derivada es negativo. Por lo tanto, tendríamos que evaluar qué está pasando aquí, qué pasa en medio y qué pasa después. Pero ayer yo les decía, y si no se los dije, se los digo ahora, si el coeficiente de la x cúbica es positivo, siempre va positivo, negativo y positivo. Pues si el coeficiente de la x cúbica es negativo, como en este caso, y de hecho el único ejercicio que hay de los 8 donde es negativo, la x cúbica, bueno, de los 6, porque los dos primeros son cuadráticas, pero de los 6 cúbicas, nada más el ejercicio 7 es negativo. Por lo tanto, se debe comportar en sentido contrario. Primero decrece, luego crece y luego vuelve a decrecer. Pero lo puedo comprobar. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, aquí que está factorizado, este signo es menos. Menos 2 es menos 4. Y menos 2 más 1 es menos 1. Menos por menos es más. Y más por menos me queda menos. Luego tomo un valor entre 1 y 2. Voy a tomar el 0. Si x vale 0, este me queda negativo. Aquí me queda el menos 2 y acá me queda el más 1. Menos por menos es más. Y más por más me queda más. Luego evaluamos para un valor después del 2, por ejemplo el 3. Este es negativo. 3 menos 2 es positivo. Y 3 más 1 es positivo. Más por más me queda más. Por este menos me queda menos. Por lo tanto, el inciso A, que habla de los intervalos de crecimiento, se puede contestar así. Desde menos infinito hasta menos 1, la función decrece porque la derivada es negativa. Desde menos 1 hasta 2, la función crece porque la derivada es positiva. Y desde 2 hasta el infinito, vuelve a decrecer porque la derivada es negativa. Y ahí tendríamos el inciso A. ¿Alguna pregunta? Los 12 que estamos aquí en clase ahorita, déjenme ponerles su asistencia, que me andan diciendo el reporte de las asistencias. Está Brenda Hassan, está Valencia Quesada, está García Arroyo, está Arroyo Bucio, Domínguez Morales, está Naranjo, Gutiérrez Romero, Peña Calvillo, Medina Magaña,
Álvarez Ramírez, Virginia, Saavedra Tinoco, Medina Ramos. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Me olvidaba. Me olvidaba. Bien, podemos entonces continuar. El inciso B dice que determine las coordenadas de los puntos máximos y mínimos relativos a la función. Aquí están los intervalos de crecimiento, me faltan los máximos y mínimos. Le habíamos dicho desde las clases anteriores que si hay un cambio de negativo a positivo, si algo pasa de decrecer a crecer, pues existe un mínimo en este punto de x igual a menos 1. Si el cambio de signo es de positivo a negativo, va a existir un punto máximo en x igual a 2. Por lo tanto, en el inciso B vamos a tener un mínimo en x igual a menos 1. Por lo tanto, vamos a evaluar para f de menos 1. Aquí en la función original, por cada x que encuentre lo cambiamos por un menos 1. Menos 2 por menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1, menos 5. Para poder encontrar las coordenadas exactas de ese punto mínimo. Como empezó a decrecer, va a llegar un momento en que ya no decrece para empezar a crecer. ¿Hasta dónde decreció? Es lo que estamos buscando ahorita. F de menos 1 va a ser igual a menos 2 por menos 1 al cubo, ¿verdad? Pero vamos a resolver, perdón. Menos 1 al cubo es menos 1, más 3 por menos 1 al cuadrado es un 1, más 12 por menos 1 es menos 12, menos 5. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Es decir, que f de menos 1 va a ser igual a menos por menos es más, 3 por 1, 3, menos 17. F de menos 1 va a ser igual a 5 menos 17, y f de menos 1 es igual a menos 12. Por lo tanto, en el inciso B tenemos un punto A de coordenadas en x menos 1 y en y menos 2. Aquí existe el punto máximo, este es el punto máximo, pero el punto mínimo. Pero hay un máximo en x igual a 2, por lo tanto, ahora vamos a evaluar para f de 2. Menos 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, menos 5. A ver, inténtenlo y díganme cuál sería el valor del y cuando x vale 2, por favor. Ya está, el valor, porque va a haber un punto B de coordenadas en x2 y en y el valor que vamos a encontrar aquí.
Menos 16 más 12 es menos 4. Menos 4. Y 19 menos 4. ¿Cuál es 4 y 4? 15. Ya tenemos un punto B, que es el punto máximo, que es de coordenadas 2,15. Y ahí iríamos a la mitad del análisis y lo único que hicimos de cálculo fue derivar la función. Nada más. Y es una derivada de las más simples que hay. Todo lo demás ya es álgebra. Una ecuación cuadrática, evaluar, saber cuándo la función crece y cuándo decrece dependiendo del signo de la derivada y las sustituciones, pues. Pero en sí de cálculo como tal es este paso de aquí acá. Todo lo demás ya es anterior. Porque decía un muchacho de otra clase, no, es que no le entiendo a nada, profe, a nada. ¿Supiste derivar? Sí. O todo lo demás a nada, lo que es que lo demás es de otros semestres, pues. O sea, después de este paso, todo lo demás es de semestres anteriores. O sea, no es de este propiamente, es de todo lo anterior. Y sí, o sea, de repente hay algunos que son laboriosos. He intentado que me queden enteros aquí, pero estos valores críticos no siempre quedan enteros. Cuando queda en fracción, pues tienes que evaluar para fracciones. A las personas, a los alumnos no les gusta mucho trabajar fracciones, pero son inevitables, pues. Por más que quieras trabajar siempre con enteros positivos y negativos, de repente es medio difícil. ¿Alguna pregunta aquí? No, maestro. Gracias. En este grupo me siento como si estuviera solo. Aparte que viene la mitad del grupo, luego los que vienen así como que me siento como solo. A veces me imagino que estoy explicando y conectados a ustedes, pero haciendo otras cosas, ¿no? Y como no los veo, ni ustedes casi, bueno, a veces sí me ven. Aquí estoy, yo no voy a creer que es otro maestro, ¿eh?, que está dando la clase, soy yo. Entonces, en resumen, derivo, igualo a cero, resuelvo, ya sea por fórmula general o por factorización, y encuentro los puntos críticos. Esos puntos críticos es donde la derivada vale cero. Si antes del punto crítico hay un signo negativo, me indica que la función está decreciendo. Si hay un signo positivo, me indica que la función está creciendo. Cuando hay un cambio de signo de negativo a positivo, establecemos o sacamos la inferencia de que en este punto de x menos 1 existe un mínimo. El cambio de signo de positivo a negativo, inferimos que en ese punto de x igual a 2 existe un máximo. Esos dos valores críticos nos los llevamos a la función original para sustituirlos y encontrar las coordenadas exactas de esos puntos. Si nosotros vemos la gráfica, que es esta, fíjense cómo el punto mínimo está aquí, de coordenadas menos 1, menos 12, aquí el punto A, y tenemos un punto máximo en el punto B, que es en x2 y en y15. Ahorita vamos a graficar de nosotros, porque parte del ejercicio es de que lo grafiques, pero aquí ya podemos ver cómo se comporta la función. La segunda parte del análisis corresponde a la segunda derivada. Con la segunda derivada yo voy a establecer cuándo esta función es cóncava hacia abajo y cuándo es cóncava hacia arriba, pero sobre todo encontrar un punto por aquí así, encontrar un punto donde cambia el sentido de concavidad. Aunque la función está creciendo, no siempre es cóncava hacia arriba, como que hay un giro para empezar a ser cóncava hacia abajo. A ese punto se le llama punto de inflexión, decíamos ayer, y lo vamos a calcular ahorita. Bien. ¿Ya han hecho exámenes en línea? ¿En Classroom? ¿O en Meet o en Zoom? ¿Ya tiene experiencia de hacer exámenes en línea o todavía no? Solo en Classroom. ¿En Classroom? ¿Y en materias teóricas? Así de definiciones y esas cosas. Porque estamos planeando hacer un examen.
para de alguna manera tener un parámetro si sí vamos bien o no. Yo no dudo que muchos de ustedes, o con este grupo en especial ha sido difícil porque no nos vimos en 4 semestres, o eso influye mucho, pues. Pero tampoco tengo un elemento de cómo van, si realmente van aprendiendo o no, o si están quedando los temas o no. Tengo como esa duda, pues. Y no en este grupo, en los demás, porque prácticamente mucha gente pues, transcribe los ejercicios y los manda, ¿no? Y entonces, algunos sí van aprendiendo, pero otros no. Y esa parte hay que tener cierta certeza. Bien, de la segunda parte del análisis. Derivo por segunda vez menos 6 por 2 menos 12x, 6 por 1, 6. Hacemos casi lo mismo. Derivamos por segunda vez, igualamos a 0 la segunda derivada y resolvemos esta ecuación lineal sencilla. Ese 6 que está sumando, que pase restando, y ese 12 que está multiplicando a la x, que pase dividiendo. Como menos entre menos es más, y 6/12 es lo mismo que un medio, pues mejor trabajamos con un medio. Cuando x toma el valor de un medio, la segunda derivada no tiene signo, es 0. Y decíamos ayer, una función es cóncava hacia arriba, o sea, abre hacia arriba, en un punto o en un intervalo de puntos, si el valor de la segunda derivada es positivo. Por el contrario, una función es cóncava hacia abajo, si el valor en un punto o en un intervalo, si el valor de la segunda derivada es negativo. Por lo tanto, yo tengo que ver aquí en la segunda derivada, cuando x vale 0, un valor antes de un medio, tomo el 0. Cuando x vale 0, me queda el puro más 6. Y dice que cuando x vale 0, la segunda derivada vale más 6, que es positiva. Por lo tanto, está abriendo hacia arriba. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Menos 12 por 1 es menos 12, y menos 12 más 6 es negativo. Quiere decir que está abriendo hacia abajo. Por lo tanto, el inciso C tiene dos intervalos. Desde menos infinito hasta llegar a un medio, la función es cóncava hacia arriba. Porque el valor de la segunda derivada es positivo. Pero de un medio al infinito, la función es cóncava hacia abajo. Y abajo. Porque el valor de la segunda derivada es negativo. Voy a guardar estos puntos aquí porque los voy a ocupar. Menos 1 menos 12. Un punto B, 2,15. Cuando x vale un medio, la segunda derivada no tiene signo. En x igual a un medio es cuando cambia el sentido de concavidad. De ser cóncava hacia arriba pasa a ser cóncava hacia abajo. ¿Cuáles son las coordenadas exactas de ese punto? A eso se le llama punto de inflexión, que es el inciso D. El punto de inflexión es aquel donde cambia el sentido de concavidad. Y ese punto es un punto P de coordenadas en x un medio, pero el valor de y no lo conozco. Pero al igual como lo hicimos con los máximos y mínimos, ahora voy a evaluar para f de un medio en la función original, menos 2 por un medio al cubo, más 3 por un medio al cuadrado, más 12 por un medio, menos 5. Primero las potencias.
Luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Menos 2 por 1/8, más 3 por 1/4, más 6 menos 5. Porque 12 medios es un 6. F de 1/2 va a ser igual a menos 2/8, que es lo mismo que menos 1/4. La mitad de 2, 1, la mitad de 8, 4, más 3/4, más 1. F de 1/2 va a ser igual, si a 3/4 le quito yo 1/4, me quedan 2/4. Y 2/4 es 1/2. Y 1/2 más 1 entero, que son 2 medios, me quedaría que F de 1/2 es igual a 3 medios. Por lo tanto, tengo un punto de inflexión en x igual a 1/2 y y vale 3 medios. Entonces, estos tres puntos, el A, el B y el punto P, son los que vamos a graficar, o los que vamos a ubicar en nuestra gráfica para poder construir la curva. Pueden hacerlo con la calculadora. Sin embargo, vale la pena saberlo hacer de las dos formas, tanto en calculadora como hacerlo a pie. Más de alguna vez les van a requerir hacer esto. Y si está empezando a hacer un examen de ingreso a la universidad, seguramente por ahí, en alguna parte del examen, tienen que trabajar fracciones, la potenciación de fracciones, la multiplicación, la suma y resta de fracciones, que son los temas que más se ven en matemáticas y a lo que a los alumnos les cuesta más trabajo, pues. Esa es una forma en que yo lo hice. Hay varias formas para hacerlo, pero yo siempre he pensado que en las fracciones, mientras las simplifiques más, te ahorras bastante trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este va a ser el último ejercicio que hacemos de análisis de una función. Los que restan son parte de su trabajo. No lo vamos a ver mañana, pero el viernes sí. Ya el viernes en la clase vamos a ver una última aplicación de la derivada, que es muy simple. En la clase del viernes. El lunes no sé si va a haber clases o no, si vaya a suspender otra vez el lunes o no. Pero la siguiente clase, ya sea el lunes o el martes, vamos a empezar lo que es el curso de cálculo integral ya. Estamos en la última parte del diferencial. Muy bien, nos queda hacer la gráfica. Nos queda hacer la gráfica. Si yo veo los puntos, puedo deducir que el eje de las X puedo hacerlo un poco más amplio, porque únicamente va desde menos 1 hasta 2. Puedo usar una escala grande en el eje de las X, pero en el eje de las Y tengo que hacer una escala diferente porque tengo que representar el 15 y el menos 12. Y esto me da una idea de qué escalas trabajar en las gráficas. Lo voy a hacer para 1, 2, menos 1. Menos 1, 1 y 2. Y aquí una unidad, menos 1, 1 y 2. Este es el eje de las X. Y en el eje de las Y me voy a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y le pongo el rótulo. Este es el eje Y. 2, 4, 6, 8,
14, 16. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Entonces me dice que yo tengo un punto A de coordenadas en x menos 1 y en y menos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. El punto A. La función viene decreciendo, llega al punto A, que es el punto máximo, y de ahí va a empezar a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta un punto B de coordenadas en x2 y en y15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Punto B. La función decrece, llega aquí, empieza a crecer, llega hasta aquí y vuelve a decrecer. Pero hay un punto entre menos 1 y 2, es decir, cuando x vale un medio, aquí, cuando x vale un medio, donde a pesar de que la función está creciendo, no sigue siendo cóncava hacia arriba, sino está creciendo, es cóncava hacia arriba, pero a partir de este punto empieza a ser cóncava hacia abajo, es el punto de inflexión. Cuando x vale un medio, y vale 3 medios o 1.5, que sería poquito antes del 2. Este sería el punto P. Parece que están alineados, o sea, que son colineales, pero no. Es una curva. Es una curva. Da la sensación como que los unos con recta y van a quedar bien, pero no. Es una curva que viene bajando hasta que llega aquí. Que luego empieza a subir siendo cóncava hacia arriba, pero aquí, en este punto, cambia el sentido de concavidad. En vez de seguir hacia arriba siendo cóncava, va a seguir hacia arriba, pero va a cambiar el sentido de concavidad. Sigue creciendo y llega hasta aquí para luego empezar a bajar. Y esta curva que tracé en azul es esta función. Y ahí está el análisis completo. Intervalos de crecimiento, cuándo crece, cuándo decrece, los puntos máximos y mínimos, el punto de inflexión y su gráfico. Y es un poco similar a la que sale en GeoGebra. No sé, como usamos escalas diferentes, por eso aparentemente diferente, pero no. Acá se ve más amplio por la escala que yo tomé aquí. Pero se vale. Lo que no se vale es tomar diferentes escalas en el mismo eje. Que primero vaya de 2 en 2 y luego de 1 en 1, pues no. Todo el eje Y es de 2 en 2 y todo el eje X es de 1 en 1. Evidentemente, utilicé 2 unidades para un entero, y aquí utilicé una unidad para 2 enteros. ¿Alguna pregunta? No, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somos bien poquitos, como los demás ya no han de venir a la escuela, yo creo. O se dieron cuenta que copiando el trabajo pueden pasar también, ¿no? Qué bueno que asistan a clase, eso habla bien de ustedes. Que si tienen los medios para estar en clase, independientemente de la calificación que puedan tener, pues que vengan a aprender, eso habla bien de ustedes. Y de la gente que tiene los medios y no entra a clase, pues ya asumirá las consecuencias ellos. La vida se encarga, la vida te alcanza, tarde o temprano te alcanza. Hay gente que hasta se ríe cuando acredita una materia o el maestro te acredita y hasta se ríe. No miren sin hacer nada. Pero al final te alcanza, el destino nos alcanza tarde o temprano. Por eso qué bueno que estén aquí en clase. Y estamos pasando lista porque sí me pide el coordinador de repente un registro de quiénes vienen, quiénes no. Como que andan investigando quién realmente no tiene los medios para estar en una clase en línea
y quien teniendo los medios no asiste. Y eso es tu trabajo, pues también es parte del trabajo de los coordinadores, ¿no? Mi trabajo consiste en venir y explicarte lo que la escuela tiene obligación de enseñarte. Ahí está, y no me quedo con nada. Eso es lo que es de la materia. Decíamos al principio, si te va a servir o no, pues eso no lo sé. No sé si vas a estar en un área dentro de la matemática o no, que vas a estudiar farmacobiología o ingeniero químico, ingeniero bioquímico, o si vas a estudiar medicina, odontología, nutrición, pero todo esto es parte de lo que debes de saber. Y decía yo también que la matemática, más allá de resolver esto, te enseña a ser analítico, pues. ¿Qué hago primero? Derívalo. ¿Qué hago después? O sea, y los problemas en la vida real se resuelven pues así. No quieres resolver todo de golpe. Resuelve primero esta parte, luego esta parte, y luego júntalo. Lo juntas y ya se ve mucho mejor la solución. Entonces va más allá, la matemática va más allá de que todos los números que escribimos aquí. Todo lo que escribimos aquí tiene su objetivo, pero más allá de esa parte mecánica viene la parte analítica. Si este es un fenómeno que cambia, o esta es una función que representa un fenómeno que cambia con respecto al tiempo, por ejemplo, y que es una población de bacterias, ¿cómo cambia con respecto a 1 hora o a 2 horas? Si son 2 millones, 4 millones, 6 millones, ¿hasta dónde va a crecer esa colonia de bacterias y cuándo va a empezar a decrecer? Cuando pasa 1 hora, ¿en dónde está? No, pues hay casi 5 millones de bacterias, pero cuando es 1 hora y media, ¿cuándo se espera el pico máximo donde a partir de ahí esa población de bacterias se empieza a disminuir? O esa población que está en peligro de extinción, cómo crece, pero a raíz que los depredadores son más que las presas, pues va a haber puro depredador y va a empezar a bajar la población de esa especie. Cuando el depredador se muere o ya no hay tantos, esa especie vuelve a crecer. Entonces la idea del ser humano es tratar de entender lo que está pasando en la naturaleza para tratar de hacer predicciones. Dicen que ahora con la pandemia no han salido de las predicciones por muchos científicos que se juntan, pero también es cierto que hay muchas variables a considerar. Aquí es cálculo en una sola variable, pero hay cálculo en 2 variables o en varias variables, valga la redundancia. Entonces, el cálculo va más allá que lo que hicimos ahorita de procesos de suma, resta, multiplicación, de división, potenciación, factorización, va más allá, pues. Yo espero que al final del semestre, mínimo que les pregunten a qué se refiere el cálculo diferencial y a qué se refiere el cálculo integral, pues puedas explicar un poco de qué se trata. No que lo recuerdes como un conjunto de fórmulas abstractas donde te desgastas algebraicamente mucho y no llegas a nada. Las matemáticas no es eso, pues. Las matemáticas no es un conjunto de procesos algebraicos donde llegas a un resultado y eso como para qué. Creo que va más allá. No sé qué apreciación tengan ustedes de las matemáticas, pero a mí me interesa mucho la parte conceptual. ¿Saber de qué está pasando pues, en la función f de x? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿O les da pena preguntar? ¿Cómo ni los veo? Sí, sí veo sus nombres, pues que están ahí. Pero cuando habla alguien, sí veo quién está hablando. Pero si no hay preguntas, entonces le avanzan a su trabajo, aváncenle hoy y mañana. El viernes, antes de comenzar yo la última aplicación de la derivada, pueden preguntarme, oye, macho, en el ejercicio número 5, ¿cómo hago el punto de inflexión? ¿O cómo sale esto? O si podemos comprobar el ejercicio 5 porque me quedaron estos resultados. Sí podemos comprobarlo y podemos comprobarlo en el pizarrón o en la misma computadora si lo que hicieron es correcto o no. Lo más malo que pueden hacer es esperarse y transcribir todo y copiarlo y presentar un buen trabajo y te pongan un 7 o un 8 y no haber entendido nada. Porque tarde o temprano vas a regresar. Tarde o temprano, o sea, la vida te regresa. Si tomaste algún curso donde no aprendiste nada y acreditaste, tarde o temprano tendrás que regresar a tomarlo y ahora sí aprender. Entonces, mejor aprendemos a la primera y no a la segunda. ¿Vale? Muy bien. ¿Algún comentario? Nada de nada. Al rato subo la clase. A veces como que pienso si tendrá sentido o no subir las clases, ¿no? Pero digo, bueno, si no, los muchachos no la ven,
Al menos yo puedo argumentar ante la administración del plantel, los coordinadores están en las clases, mira. Ya si entraron o no entraron, si estudiaron o no, pues ya es otra cuestión que no está en mis manos. Lo que está en mis manos es lo que hago, de tratar de mostrar el cálculo cómo es. Lo más sencillo, esto, o sea, esto se puede complicar de mucho más. Sin embargo, tratamos de ejemplos que no sean tan complejos. Si se fijaron, quedaron casi puros números enteros. Nomás aquí fue donde quedó una fracción. Pero tratamos, o sea, tampoco es un nivel muy alto el que estamos viendo. Por si alguien piensa que, híjole, ese maestro se pasa, estamos viendo cosas bien complejas, no es cierto. Estamos en un nivel bueno a secas. Bueno, o sea, quien vaya a la universidad y si algún día va a un curso de cálculo diferencial, que mínimo sepa de qué está hablando el maestro. Esa es la idea, pues, o el objetivo que yo tengo, que cuando tomes un curso de cálculo, pues tú te des cuenta que pasaste por la prepa y el maestro que te dé clases también se dé cuenta, ay, gracias, sí le hizo caso al maestro de la prepa. Entonces allá vamos, allá vamos. Cualquier sugerencia, cualquier comentario pueden hacerlo a través de este medio o a través del grupo. O si les da pena, ya había dicho que mi teléfono no, pero si alguien tiene algún comentario también lo puede hacer ahí. Y si no hay más comentarios, nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan buen día, cuídense. Gracias, maestro. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Profe.